Bueno, un saludo para todos los hermanos. Es un gozo tremendo poder estar compartiendo otra vez con cada uno de ustedes y sé que, bueno, los que están conectados vemos su nombre, pero sabemos que hay familiares, con Magnoidi está su esposa, la niña, está su mamá. Y también en otros que también está el matrimonio juntos, están compartiendo, y toda la familia en los silventes. Así que sabemos que tanto los que están aquí conectados como la familia, a todos le llegue el saludo de nuestra iglesia y queremos que el Señor le pueda bendecir en este día. Y quiero recordarles que cada día de semana, en este tiempo que estamos teniendo, que hay diferentes grupos. Tenemos 5 grupos que cada día, desde el lunes hasta el viernes, estamos aquí. Es como un tiempo de guardia de oración, donde estamos recibiendo a personas que tienen motivos de oración, y después de orar por personas que vienen, entonces tenemos tiempo de oración por los hermanos de la congregación, por toda la iglesia, por el país. Entonces es un tiempo tremendo, así que quiero que sepan que estamos tratando de cubrir en oración la vida de toda la congregación, y que no queremos que otros hermanos más se puedan unir a este tiempo para interceder y orar, porque necesitamos mucho de la oración. Hoy vamos a seguir compartiendo en la palabra y hemos tenido una serie que, recuerden, que titulamos Viviendo en Tierra Extraña, y hoy vamos a hablar de un hombre, mencionarlo, tomarlo como la base para comenzar la palabra que vamos a compartir. Un hombre que vive en tierra extraña, un hombre que vivió en Sodoma, y ese hombre era Lot. Y de lo que pasó Lot allí en Sodoma es donde voy a tratar de compartir la palabra. El título de lo que tiene que ver con la reflexión de la palabra que he titulado hoy, tomé un eslogan de un movimiento que está en Argentina, que las palabras que ellos tienen como un principio es este: con mi familia no te metas, con mi familia no te metas. Y precisamente es parte de lo que estamos viendo, la amenaza que vemos sobre las familias en el mundo y sobre la familia cubana, y no tanto de la amenaza de un virus. Hay otras cosas peores todavía, y son de las que queremos compartir hoy, y hacer un llamado a toda la congregación, llamado a cada padre, a cada madre, a cada abuela, a toda la familia, para estar alerta ante las cosas que están pasando. Entonces voy a leer en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 6 al 10. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 6 al 10. Dice la palabra, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Dice la palabra que Dios sabe rescatar de las pruebas. Es algo que nos anima porque Lot fue rescatado. El cuadro de Lot es una ilustración de lo que va a pasar en el final de los tiempos. Dios, como sacó a Lot y destruyó a aquel lugar, eso es lo que pasará en los postreros días. La palabra de Dios nos está enseñando qué es lo que está pasando en aquel tiempo y qué es lo que va a pasar en los postreros días. Y estamos viviendo tiempos como los que vivió Lot. Y yo quiero que podamos entender que en el caso de Lot, ahora yo voy a tratar de repetirle, pero en el versículo 8 y el versículo 9 en la Reina Valera,
porque hay un detalle que quiero tomar de la Reina Valera. Dice ahí la palabra, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma. Lo que encuentro aquí es que Lot moraba, él vivía en esa comunidad, en Sodoma. Y quise la palabra que Dios lo libró. Y se sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y quiero que vean que Dios lo libró de esta prueba que estaba allí viviendo. Lot no se contaminó. Fíjese que usted que está descrito, llamado por Dios como un hombre recto. Y así Dios le llamó recto. Y él, viviendo en Sodoma, no se contaminó ni él ni su familia. Y aunque hay detalles, como ejemplo, se señala de la esposa de Lot, como ella miró hacia atrás, pero encontramos que en lo que tiene que ver con el pecado principal que estaba viviendo en esta ciudad, él no se contaminó. Y la Biblia fue Dios el que le llamó justo, un hombre recto. Y él moraba. Entonces, quiero que sepan que los cristianos tenemos que morar dentro de este mundo, vivir dentro de este mundo. El asunto es que no podemos ni aislarnos, pero podemos vivir diferente y no dejarnos contaminar por lo que está pasando a nuestro alrededor, en todos los órdenes, en el orden moral, en el orden espiritual. Y ahí donde tiene que ver el llamado. Y eso es lo que está pasando en el mundo y es algo de lo que vamos a tratar sobre el tema de la familia. El pecado principal de Sodoma y de Gomorra sabemos que tiene que ver con la perversión sexual en aquel tiempo. Y miren cuántos años hace de Sodoma y Gomorra ya existía el pecado de la homosexualidad y era algo fuertísimo que había. Pero lo que vemos es que este hombre vivió diferente. Entonces, en el tsunami que estamos viviendo hoy día, el tsunami moral de la llamada ideología de género, sabemos que ahora en este contexto, sabemos que cuando surgió la ideología de género, parte de lo que ocurrió en el mundo se trató de defender los derechos de las personas homosexuales y sabemos que muchas personas estaban siendo discriminadas, abusadas físicamente, golpeadas, discriminadas y hasta cierto punto eso fue bueno para que las personas no fueran maltratadas y estamos en contra de todo maltrato, aunque inclusive le voy a decir algo. En una corte, cuando se está juzgando a un preso por algún delito que haya cometido, normalmente todos los países deben garantizar todos los derechos, aunque la persona sea un criminal como un asesino o alguna cosa. Y quiero que vean que hasta cierto punto las sociedades en esa actitud contra las personas que han practicado la homosexualidad, el enfoque no era correcto, pero nos hemos ido al extremo. Y el punto es que ahora no solamente se está defendiendo los derechos a vivir pacíficamente, sino el asunto es que ya ahora hay una agenda agresiva y ya ahora vamos a decirle que lo que está buscando es hacer casi como que prosélitos dentro de la persona que no practica tal conducta para que se vuelvan a esa conducta. Y eso entonces es lo difícil de la situación que está pasando y ahí es donde está ahora la amenaza que está sintiendo la familia al sentirse ya ahora como que invadida, atacada por todos los medios de comunicación en el mundo entero sobre esta cuestión de la ideología de género. Entonces ya ahora es querer imponer modelos de sexualidad que son las cosas que nosotros queremos ser guardados y librados. En el caso cubano, nosotros sabemos que esta ideología está siendo promovida por el CENESEX y tuvimos un debate nacional, usted se recuerda, en la propuesta de la Constitución sobre la cuestión del matrimonio igualitario y aunque por mucha presión social que hubo y aunque se buscó un acuerdo, pero sin embargo se dejó, como sabemos ustedes, una puerta abierta y se dijo que en el Código de la Familia estas cosas iban a ser precisadas y ya actualmente hay todo un grupo de personas trabajando en la Asamblea Nacional para eso, pero tememos que al final la voz del pueblo no va a ser oída y todavía quizás hayan cosas muy difíciles sobre la cuestión de la familia en ese código que va a ser dañinas a la integridad del hogar. Entonces, ahora, antes de ser aprobado inclusive este código, ya la alarma se ha disparado al máximo, porque ahora salió por el Ministerio de Educación
ya adelantado aún a la aprobación, una resolución de la ministra de Educación, la 16 de este 2021, donde ahí quedó, voy a citar lo que ella dijo, dice: resuelvo aprobar el siguiente programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación. Entonces, lo que está siendo aprobado es que nuestros hijos, desde temprana edad, en la etapa esta de la formación de su personalidad, ya van a ser expuestos a una determinada inclinación, ya no simplemente a una opción, sino no solamente se le van a dar opciones, se le van a abrir todo un espectro para que ellos puedan supuestamente decidir en un tiempo donde ellos están para uno indicarle, entonces es dejarle a un niño a que actúe casi como un adulto. Mucha gente está temerosa porque eso implicaría que si un niño, y sabemos la picardía de los varones, si un niño llega al aula, un niño de segundo grado, de tercer grado, y llega a su escuela y dice que él se siente niña, y él dice que va al baño de las niñas, él tiene todo el derecho a entrar, no debe ser prohibido que pudiera entrar. Entonces está creando un problema para todas las personas, tanto de la familia, si hay una familia que practica en sus prácticas sexuales, lo tienen, sí, pero la otra familia no. Y esto trae problemas tanto para el niño, para su familia y aún también para los profesores, porque si un profesor enseña una cosa contraria a lo que el sistema de educación va a imponer, el profesor también entra en un problema. Entonces, esto es un tema muy complejo y es algo que es como decirle un golpe muy fuerte que está siendo asestado contra la familia. Y esto está trayendo, como dije, las alarmas se han disparado y ahora tenemos una situación muy preocupante. Por supuesto, recuerden, la esencia va a estar dada en que se les va a enseñar a los niños que una cosa es el sexo biológico natural con que él nació y otra cosa es lo que tiene con su género. Sí, puede tener un sexo natural biológico, varón, pero si te sientes que eres género femenino, entonces no hay problema. Lo que había que hacer todo que es ajustar para que puedas actuar como hembra. Y quiero que sepan que entonces tanto va a haber que hacer tratamientos. Sabemos que tiene que ver con hormonas y toda una serie de cosas para poder lograr lo que la persona quiere. Entonces, esto es una situación muy compleja y que lo que se quiere exponer a la familia. Yo he oído muchas voces alzándose. Varias de las denominaciones evangélicas del país han estado haciendo resoluciones y han estado enviando cartas muy fuertes, diciendo de la preocupación que tenemos y que no estamos de acuerdo. Y he encontrado una de las cartas que está circulando donde hay algunos padres que están diciendo: nosotros vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela si quitan esta enseñanza. Es decir, que si mantienen la enseñanza de género, nosotros no vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela. Eso está fuertísimo, eso está duro, y creo, vean, que la preocupación es real. Y la preocupación es tremenda, pero ahí donde quiero hacerle un llamado y donde quiero poner alguna atención. Porque estamos viendo como que el peligro está afuera. Y quiero que vean que eso es real. Pero mire, ¿qué hubiese pasado con Lot? Lot vivió en un lugar difícil. Lot vivió en Sodoma y en Gomorra. En Sodoma específicamente, y sabemos que su familia no se contaminó con esto. Nosotros no podemos pensar que nuestros hijos se van a criar en una burbuja de cristal y que no van a ser atacados y no va a llegar hasta ellos toda esta influencia. El asunto es ¿qué vamos a hacer nosotros como padres para que ellos sean librados? Y yo no quiero ser pesimista, pero por lo que está pasando en el mundo entero, que esto está siendo contagioso, este mal está siendo contagioso, de alguna manera vamos a ser tocados. Y por eso es que quiero darle algunas pistas hoy para saber qué actitud debemos asumir nosotros. Y yo quiero decirte algo de análisis histórico. En Cuba, los cristianos cubanos, desde el 59, nuestros hijos comenzaron a ser bombardeados con una ideología donde se habló del adoctrinamiento en el famoso el hombre nuevo, que era un hombre ideológicamente marxista, leninista, era un hombre materialista,
en otras palabras, y ateo. Y precisamente nosotros los padres cristianos teníamos que dejar a nuestros hijos ir a la escuela. Y en ese tiempo no hubo ningún pronunciamiento de ninguna denominación y ni de ninguna familia de que los hijos no fueran a la escuela. Pero ¿qué pasó? Nuestros hijos en la escuela enseñándole que no existía Dios, enseñándole que todo tenía una explicación científica. Muchas veces nuestros hijos en las escuelas eran discriminados, rechazados, lo mismo que se le quiere ahora proteger a las personas homosexuales. Pero nuestros hijos se formaron allí en esa escuela, con la educación, la enseñanza, pero en el hogar, las familias cristianas desarrollaron una responsabilidad muy grande para que contrarrestar la enseñanza que se estaba dando en las escuelas. Entonces, en cada familia cristiana, aún en el tiempo cuando había muy pocas Biblias, se memorizaba la palabra, se enseñaba la palabra. Los niños iban todos a la iglesia y allí en la enseñanza en la iglesia se buscaba entonces también fortalecer lo que se estaba dando también en el hogar. Había una combinación tremenda entre hogar, la responsabilidad de la familia, el papá, la mamá y lo que se hacía en la iglesia. Y quiero decirte que yo sé que hubo familias que niños se fueron de la iglesia, pero se fueron niños de la iglesia porque sus padres se iban también. Pero todas las familias que pelearon esa batalla, que sembraron cimiento de la palabra, se mantuvieron. Y el avivamiento que se ha estudiado de los años 1990 hacia la fecha, así en Cuba, es el resultado de haber enseñado la palabra en el hogar. Entonces, cuando yo estoy hablando de la idea de con mi familia no te metas, te voy a decir algo. Parece que la responsabilidad no es solamente librarnos de lo malo, sino qué cosa buena no lo tenemos que hacer, porque la experiencia de los años, de la década de los 60, el 70, de los 80, tiene que ver con la influencia poderosa que desarrollaron los hogares, los padres y las madres en la enseñanza de los hijos. Y ahí es donde quiero que podamos tener hoy esto como algo tremendo. ¿Cuál es la diferencia de lo que pasó desde el 59 para acá? En aquel tiempo era el área de la intelectualidad, era la que era afectada y era la identidad de Dios y era Dios lo que había sido atacado. Pero ahora se está tocando una parte de lo que tiene que ver con en lo interno de la persona, es el ser de la persona, ya no es el ser de Dios lo que está siendo tocado, lo que está siendo atacado. Y en aquel tiempo se hablaba acerca de una cuestión espiritual y de una cuestión intelectual, pero ahora es emocional y ahora tiene que ver con el crecimiento de la persona. Por eso es que ahora es muy sofisticado este ataque y por eso hay personas han llamado que esta es la última batalla que el diablo está haciendo. Entonces es súper peligrosa y tenemos que saber que esta estrategia que el diablo está haciendo para destruir la familia, la vida humana, tenemos que encararla. Pero hoy escuche esto. Nosotros estamos viendo ahora todo el peligro que esto tiene. Pero el diablo tiene muchas maneras para actuar. La Biblia por eso dice que debemos cazar las zorras pequeñas. Y te quiero decir una cosa, padre, quizás algunos de los que se han puesto eufóricos y están enojados por esta imposición que se quiere hacer. Pero te quiero decir detalle. Hace muchos años comenzó en la televisión cubana el espacio de la novela brasileña. Y nos encantaba a todo el mundo ver una mujer llamada Malú. La gente se acuerda, y Milce aquí y todo eso de aquella novela. Pero había una novela que se llamaba La Esclava, Isaura, y todo era muy bonito y mucho romántico y todo era algunas cosas de época. Esa novela tenía un corte, podemos decir, neutral en el orden moral. Pero llegado un momento, casi todas las novelas brasileñas tienen una pareja o de homosexuales o de lesbianas. Es decir, en la sala del cubano, donde pasa un fenómeno, porque en otros países, lo que yo oigo, los hombres no ven novelas, son las mujeres, pero en Cuba, toda la familia se sienta en la sala a beber de la novela, disfrutar la novela. Está bien, no tenemos muchas opciones, abuela, mamá, papá, todo el mundo ahí, y los niños también viendo la novela. Y los niños están recibiendo algo. Entonces, ahora estamos viendo este ataque tremendo de la educación, pero se ha estado educando a los niños sentados en la sala, nos lo han estado educando. Mucha gente llaman esto desconstruyendo el modelo original y dándonos mensajes de hacer una manera de sensibilizar para que cuando veamos las cosas nocivas y peligrosas, entonces ya lo demos
por una cosa, a una cosa mala, digamos que es buena. Entonces esto es un proceso que ha empezado hace muchos años. Y el punto está que cuando comenzaron toda esta novela no hubo ninguna declaración y no hubo ningún padre que dijera, no, yo no mando a mi hijo a ver la novela o no dejo a mi hijo a ver la novela, o en mi casa no se ve esa novela. Eso nunca pasó. Sé que en algunos casos sí lo hicieron. Y el punto está es que no es que yo no digo ahora que usted no vea novelas, pero el punto está es que tenemos que saber qué conceptos y cómo vamos a valorarlo y cómo vamos a ser críticos en que nuestra familia, al ver alguna cuestión, aún en eso que es un espacio divertido, si hay algo que es pecaminoso, lo podamos abordar, porque de alguna manera eso está influyendo. Y hoy encontramos ya estas cosas hechas. Hemos encontrado ya en la televisión, por ejemplo, en programas, en videoclip, explícitamente besos de dos mujeres. Hemos visto ya en películas besos de dos hombres públicamente. Entonces, es un proceso que ha ido para ir matando la sensibilidad y el rechazo hacia una conducta pecaminosa para que nos estemos adaptando. Entonces, esto es en el mundo. Esto no es solamente Cuba, es el mundo. Entonces, vuelvo yo a pensar, ¿cómo hizo Lot para poder vivir en medio de esa generación? Él no se fue de Sodoma, salvo el momento en que fue destruido. De este mundo no nos podremos ir. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como familia para que nuestros hijos que van a estar expuestos a toda esa nocividad tan, tan militante, porque es una acción militante de los que practican esa conducta o de los que están a favor de ella, que nuestros hijos van a estar expuestos? Entonces, ¿qué hacer? ¿Iremos a nuestros hijos a la educación en la casa? Eso puede ser. Y es lo que pasa en algunos países, pero sabemos que en Cuba no lo podemos. Pero es que nuestros hijos, vamos a pensar en los países donde la educación puede ser privada, pero los hijos tienen internet. Y si usted abre el internet, se va a dar cuenta también que todo lo que está funcionando y en los videos y en la música también está lo mismo. Entonces, nosotros no podemos crearnos en una burbuja. El mundo está corrompido, el mundo entero está bajo el maligno. El Señor lo dijo que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Eso están ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer como familia para proteger a nuestra familia? Y cuando estamos diciendo con mi familia, no te metas, eso parece que es puesta de la perspectiva de luchar contra un enemigo. Pero a veces yo digo que el peor enemigo es nuestra indiferencia o a veces nuestra despreocupación. Entonces, el llamado que estoy diciendo es a qué vamos a hacer como familia para protegernos. Entonces, nosotros estamos viendo a nuestro alrededor la influencia de todos esos medios. Los amigos de nuestros hijos, la mayoría ya de los amigos de nuestros hijos, alguno tiene a un familiar que practica la homosexualidad. Y quizás algunos de los amigos de nuestros hijos estén viviendo, decirle, sus padres tengan algún tipo de esta relación. Entonces, ese es el mundo y ese es lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Entonces, yo quiero darle algunas pautas. Y hay tres cosas que quiero decirte. Uno, que te mantengas informado, primero, que te involucres y que tomes responsabilidad. Que te mantengas informado. Y cuando hablo de mantengas informado, que tienes que estar al tanto de qué es lo que pasa con las noticias de este mundo. Que te mantengas informado de qué es lo que está pasando en lo que tiene que ver con el avance de toda esta ideología. Que te mantengas informado de todo lo que tiene que ver con lo que se está escribiendo por escritores cristianos acerca de esto. Que no seamos superficiales porque en informarnos sobre esto y ser decirle, tajantes en el sentido, porque puede pasar los problemas de la identidad sexual, lo pueden estar pasando dentro de la familia cristiana. Y esto es qué respuesta le vamos a dar. Y no es una respuesta tan simple como decirle, eso no se hace. Tenemos que trabajar porque hay muchas situaciones complejas de la vida humana y tenemos que prepararnos, buscar la respuesta para poder enseñar. Así que hay que estar informado. La otra cosa que yo digo aquí es que hay que estar involucrado. ¿Qué es lo que está pasando con los niños? ¿Qué está pasando sobre todo con los adolescentes? Hay una cosa que se llama la disforia de género. Es un proceso que puede pasarle a cualquier niño. Si los niños empiezan a buscar la respuesta a sus necesidades sexuales o a sus preguntas sobre la sexualidad, y si lo que tiene son a los vecinos para que le responda, muchas veces me he encontrado que la familia no se habla de tema de sexualidad. Entonces, ¿dónde tienen que hablar?
los niños y los adolescentes los problemas de sexualidad? ¿Dónde? En el barrio, con gente que es pervertida, con gente que está mal. Ahí es donde van a ver la información. ¿Dónde la van a buscar? En libros, que puede ser que sean libros escritos por personas de este tipo, y van a tergiversarlo. Entonces tenemos que involucrarnos con ellos, tenemos que pasar tiempo. Ellos tienen que sentirse seguros de hablar temas de la sexualidad con papá y con mamá sin pena, sin tabúes, porque si no van a buscar la respuesta. Entonces involucrar tiene que ver con pasar tiempo. Los niños puede ser que estén abrumados y si se sienten aislados, van a encontrar a alguien que los va a atender y que los va a ayudar. Entonces tenemos que involucrarnos en sus vidas, tenemos que pasar tiempo con ellos, tenemos que preguntarle con quién se están reuniendo, tenemos que preguntarle sobre sus amigos, tenemos que observarlos, a ver qué están haciendo. Entonces eso es vital, que estemos involucrados con nuestros hijos en todas las cosas. Y la última cosa es que tomemos responsabilidad. La responsabilidad de la crianza de los hijos no es de la escuela. La responsabilidad no es tampoco de la iglesia. La responsabilidad no es del abuelo. Es de los papás, de las mamás. Y sabemos que tenemos que asumir esta responsabilidad, porque si nosotros no lo hacemos, otra cosa lo va a hacer. En un mundo donde el internet está creciendo, las redes sociales, todo eso, estamos dejando que otros asuman responsabilidad, o que entendamos que hay otros que lo pueden hacer. Como hay gente que en la iglesia le enseñen. Pues no, es una responsabilidad. Lo entendamos, es nuestra responsabilidad. La enseñanza de nuestros hijos en esta verdad. Y quiero recordarles lo que dice la palabra en Deuteronomio 6:6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada una de estos mandatos que yo te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Es decir, esto no es un día, eso es una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Dios está diciendo que esa responsabilidad de los padres es enseñar esa palabra. Entonces te quiero decir, si te has sentido atacado, enojado, bien, por todas las cosas que estamos viendo, te sientes a la amenaza, bueno, no tomes una actitud simplemente defensiva y pasiva. Hay que ser bien activo para poder contrarrestar todo el veneno que se le va a estar dando a los hijos por diferentes medios, ya sea un día por la escuela, ya sea por la televisión, o ya sea por la internet, o ya sea por los que están al lado. Nosotros no podemos controlar todas las formas en que nuestros hijos van a ser expuestos, pero nosotros sí podemos controlar qué cosas mis hijos van a estar recibiendo de la palabra de Dios, qué testimonio y ejemplo van a estar recibiendo de vida mía, para que eso le inunde el corazón. Se ha dicho que los niños son como una esponja. Si tú llenas la esponja de la buena palabra, cuando ellos se expongan a lo negativo, la van a poder rechazar. Le quiero decir algo que es importante de todas formas, que ellos se expongan, porque de alguna manera podrían, vamos a decirle, crear los anticuerpos ante la situación deplorable y deprimente, pero tiene que salir, que sea hablada desde la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer como padres? Pues lo que estaba diciendo, te tienes que informarte, estar buscando información, noticias, lo que está pasando, leer literatura sobre lo que tiene que ver con la educación de los hijos, prepararte en temas importantes para los hijos. Tienes que involucrarte con ellos, pasar tiempo, tienes que dedicarle momentos a pasar en sus vidas para que en vez de buscar la respuesta afuera, la busquen en ti. Y tienes que estar en una responsabilidad. Es tu responsabilidad la palabra, sobre todo en el orden espiritual. Si hacemos estas cosas, nos va a pasar entonces como le pasó a Lot. Entiende, él, aunque vivió en un lugar difícil, él fue librado y su familia y su esposa, sus hijas salieron de aquel lugar. Murió la esposa por su responsabilidad, pero no por el pecado de lo que pasaba en aquel lugar. Así te quiero animar. La respuesta es la paternidad, no hay otra alternativa, es la que tenemos que asumir. Así que toma esta palabra, papá, mamá, tío, abuela, abuelo, hijo de Dios, responsable dentro de la iglesia, para que en este tiempo nosotros podamos asumir una actitud como la que vivió Lot en aquel tiempo, como los hijos de Dios y esa generación que vivieron en los años aquí 60, 70, en los 80, cómo enseñar la palabra y cómo podemos ver el resultado de aquella fidelidad. Así que te animo a cumplir tu papel. Y cuando tú digas quizás como esta idea de con mis hijos no te metas,
que lo defienda con las uñas, defiendas a tus hijos, también tiene que ver con que también tú mismo pongas toda la responsabilidad en poner toda la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga y guarde tu familia. Amén. Dios te bendiga.